Muy buenos días, Latinoamérica. Muy buenas tardes, España. Vamos a ver hoy la metodología ágil BPMRAT y las novedades de la versión 4.0. Mi nombre es Renato de Laurentiis, soy el fundador y CEO de Club BPM. Vamos a ver primero una introducción para algunos temas más conceptuales de base para lograr entender luego bien el alcance y las características de la metodología. Bien, primero de todo, a nivel mundial y acelerado por toda la pandemia por el COVID, se ha acelerado, valga la redundancia, la transformación digital. Bien, y hoy en día se habla de la hiperautomatización y la transformación digital de los procesos. La hiperautomatización, porque bueno, cada vez más hay muchísimas tecnologías que lo que hacen es automatizar, digitalizar y bueno, esta palabra más o menos nueva que ha surgido, que lo que llaman es la hiperautomatización. Pero como vemos aquí, siempre a través de los procesos, que es como tiene que ser, ¿no? Profesionales que se requieren, bueno, profesionales tanto además de informáticos, como también especialistas en procesos y en gestión de procesos, pero evolucionados, digámoslo así, bien, a arquitectos de procesos digitales y arquitectos empresariales digitales. Para esto se requiere una metodología específica, especializada, con enfoques nuevos, con enfoques modernos, y para esto Club EPM pone a disposición, ha puesto a disposición desde hace muchos años, la metodología ágil BPMRAT. Vamos a ver ahora, ir viendo a lo largo, además de explicar el alcance de forma general de la metodología, también voy hablando de las novedades para aquellos que ya conocéis la metodología, ¿no? Bueno, primero de todo, como veis aquí están nada más en este gráfico. Por un lado, hemos cambiado los nombres de las fases. Fase uno, disrupción. Fase 2, visión. Y fase 2, transformación. Adaptadas a la era digital. ¿Por qué? Porque los nombres de las fases lo que tienen que indicar es más el objetivo, no tanto lo que se hace. Por supuesto, aquí hay modelos, hay diseños, hay un conjunto de técnicas que vamos a ver luego más adelante. Pero ¿cuál es el objetivo? Primero la fase uno, disrupción. La fase 2, visión, es decir, hacia dónde vamos a proyectar el proceso o los procesos que vamos a abordar para optimizarlos, para digitalizarlo, si la empresa quiera hiperautomatizarlos, etcétera, con el software que sean o con el conjunto de software que sea. Esa es la visión. Y luego hasta lograr esa transformación, esa digitalización y transformación. Luego está la fase 4. La fase 4 en los gráficos que teníamos hasta ahora la poníamos bien aquí para no dejar, digamos, un agujero, pero nunca le pusimos la fase 4, ¿no? Porque no estaba incorporada en la metodología. Obviamente en un proyecto, en cualquier proyecto, tienes que pasar, una vez que aquí en transformación se hace todo el diseño detallado de los procesos, la tecnología, los servicios, las pantallas, etcétera, etcétera. Bien, luego aquí se construye y se implementa, se realizan las pruebas, se hace la documentación, se hace la formación, en fin, normalmente lo típico cuando desarrollamos, implementamos nuevos sistemas o mejoras de procesos. La hemos incorporado a BPMRAT porque nos preguntaban mucho, incluso empresas que tienen implementada la metodología, decir, oye, para tenerla completa y todo, y que esté todo alineado y demás, pues sería bueno que también dentro de BPMRAT estuviera la fase 4, ¿no? Con sus actividades, sus distintas técnicas, sus enfoques, etcétera, etcétera, ¿no? Como digo, hasta ahora lo habíamos dejado libre a como cada empresa lo hace, pero como nos lo han solicitado,
pues lo hemos añadido, ¿no? La fase 4, bueno, a nivel de formación, no vamos a dar una fase, por lo menos por ahora, ¿bien? Ya veremos, pero por lo menos por ahora, a nivel de formación, de capacitación, como es la fase 4. ¿Bien? Es decir, no, eso es para cuando se implementa y las empresas quieren implementar, ¿vale? Nuevamente, toda la metodología, tener toda una metodología completa, ¿no? Y luego, por último, la fase de monitorización. ¿Bien? Eh, Esto también de la fase 4 es debido a que, claro, todas estas fases, luego cada una de esas fases tienen actividades, tienen técnicas, tienen quiénes son los que participan, los especialistas en procesos, los de informática, las áreas de negocio, en muchos casos también de calidad, de auditoría, de riesgos, etcétera, etcétera. Bien, así es como lo tenemos y así es como lo implementamos, una metodología totalmente holística y completa. Bien, entonces todas esas fases, actividades, etapas, en algunas fases como la fase 3 que tiene 2 etapas, a su vez, entonces forma parte, es la base para meterlo dentro de nuestra gestión de proyecto. Cuando hacemos la gestión de proyectos, que tenemos que saber cuáles son las fases, las actividades, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta es la misma, esa estructura, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, son las que nos va a permitir meterlo, digamos, unirlo o integrarlo dentro de nuestra metodología de gestión de proyectos. Bien, bien, hablando de la disrupción. Bien, disrupción e innovación. Aquí hay un poco una confusión. Si buscamos en Google, a veces está un poco confuso porque, bueno, como siempre en todo, cada uno lo busca lo utiliza de una manera diferente, ¿no? Entonces, la disrupción, vamos al término, la Wikipedia o el de la Real Academia de la lengua, etcétera, etcétera. Bien, entonces disrupción del inglés disruptive representa cualquier situación, elemento, actividad, comportamiento o decisión que produzca una ruptura brusca con la realidad o el entorno estable y nos conduzca inexorablemente a un proceso de cambio, sea físico o no. Esa es la descripción. ¿Vale? Entonces, la disrupción no es el resultado final, ¿ok? Como muchos piensan o a veces encontramos en Internet conceptos y cosas que no están, que no son correctas, que no están bien. No, la disrupción tú tienes que primero lograr la disrupción para luego lograr esa innovación y a su vez esa transformación en mayor o menor grado, ¿no? Hablando de procesos, dependiendo de qué proceso o macroproceso estamos abordando, habrán unos que lograremos transformarlos mucho, ¿vale? Y otros que simplemente los digitalizaremos, los optimizaremos, pero no da, digamos, el proceso como para transformarlo, ¿no? Tener una transformación total, ¿no? Bien, entonces, lo primero que tenemos que empezar el proyecto es siendo disruptivos. Bien, es el primer paso, como indica aquí, ¿no? Esto es un principio de innovación, ¿eh? De innovación, porque cuando aplicamos técnica de innovación, y si lo vemos, igual que reingeniería de hace muchos años, dice, bueno, ¿cómo logramos la innovación? ¿Cómo logramos lo que siempre hemos escuchado, pensar fuera de la caja? Bien, una cosa es decirlo, pero otra cosa es decir, bueno, pero ¿y cómo lo logro, no? ¿Cómo lo logro? Entonces, justamente es romper los esquemas, ¿no? Yo he escuchado muchas veces en cursos y en universidades, etcétera, sobre temas de innovación, de transformación, de reingeniería. Dice, lo primero es que hay que romper los esquemas a la persona. Esa es la forma de que me va a obligar, digámoslo así, a pensar fuera de la caja, ¿no? Lo que llamamos pensar fuera de la caja. Esa es la disrupción. ¿Vale? O sea, se produce esa ruptura, como dice aquí, esa ruptura brusca, para luego intentar lograr ¿bien? Esa innovación, tener una perspectiva diferente. Bien, es por eso, bueno, vuelvo para atrás, que la primera fase es la disrupción. Para luego, esta fase, que en la metodología es una fase de transición
hacia la transformación es la visión, pero la visión futura, digamos, hacia dónde quiero llevar, hacia dónde quiero proyectar los procesos. Si tengo una disrupción, me va a ser muchísimo más fácil y muchísimo más factible tener esa visión, la que hemos escuchado siempre en inglés, el to be, ¿ok? Y luego lograr, incorporándole cosas con utilizaciones de tecnologías, diseños y un montón de cosas más, lograr digitalizar y transformar en mayor o menor grado esos procesos de negocio. Hablando de la transformación digital, ¿no? Gartner, de hecho, esta definición viene de hace ya varios años, donde dice, casi 2/3 de los líderes empresariales piensan que sus empresas necesitan acelerar la transformación digital o, de lo contrario, asumir la disminución de su cuota de mercado frente a sus competidores. Bien, es decir, eso está clarísimo, ¿no? ¿Ok? O sea, o te subes al carro o si no, bueno, lo que muchas veces hemos escuchado, ¿no? O sea, renovarse o morir, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿la solución es salir corriendo a comprar e implementar tecnologías? No, rotundamente no. Tampoco la transformación digital solo es cosa de los profesionales de sistemas. Rotundamente no, tampoco, ¿no? Bien, lo hemos escuchado ya, hemos encontrado cosas en Internet, seguramente los que habéis investigado, los que estáis muy metidos en estos temas, donde dice, oye, los procesos, claro, pero una cosa es los procesos, a mí a veces me hace gracia, pues dice, sí, sí, hay que considerar los procesos, pero se siguen tratando los procesos y basado en los enfoques de la gestión de los procesos, como siempre, ¿no? Y ahora vamos a ver que hay un cambio importante, ¿no? Bueno, las tecnologías por sí solas no logran a que las empresas sean más eficientes y competitivas y que sobrevivan. Son los procesos los que deben ser transformados e hiperautomatizados. Bien, pero una cosa importante para entender bien todo, y esto es lo que hacemos dentro de las empresas, ¿ok? Cuando implementamos las cosas, es que la gente, primero de todo, entienda qué es proceso. Si entendemos proceso por otra cosa, no vamos a lograr entender todo lo demás, ¿vale? Entonces, eso es importante. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, de aquí, como vemos aquí a la derecha, hoy en día podemos lograr la digitalización, es decir, la automatización de los procesos. Hay tecnologías para esto, están los PPMS Workflow, ahora los Low Code, No Code, los RPA, en fin, con lo que quiera la empresa. Obviamente no son cosas similares, cada uno tiene más beneficios que otros y cada uno está hecho para unos objetivos en concreto, ¿no? Y luego la transformación digital y empresarial si realmente queremos ir transformando, ¿no? ¿Ok? La empresa, aunque sea o de golpe o poco a poco, depende de la estrategia que decida cada empresa. Bueno, los pilares de la digitalización, hiperautomatización y transformación digital, bien, o resumiendo, los pilares de transformación digital, bueno, si nos vamos a Internet, no vamos a encontrar muchas cosas. Depende mucho que si uno pone los 10 pilares, los 8 pilares, los no sé qué. En fin, depende del contexto y la visión con lo que lo ves, que también son correctos. ¿Ok? Pero aquí, en este caso, como vemos aquí, los pilares en este sentido, ¿no? Lo que vemos aquí a la izquierda. Primero de todo, los procesos, ¿ok? Que los procesos contienen las personas, ¿vale? Las personas realmente es lo más importante, ¿vale? Clientes, ciudadanos, para el caso de administración pública, de gobierno, empleados, ¿ok? Y otros proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Luego los procesos. Lo que pasa es que los procesos contienen a las personas. Bien, al igual que los procesos contienen las tecnologías. ¿Qué pasa? Que aquí, bueno, lo ponemos por separado, ¿no? Y el cambio cultural. Además, bueno, está el liderazgo y muchas otras cosas más. Pero vamos a referirnos a estos 4 pilares. A su vez, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, como cualquier área de ingeniería, de arquitectura, de cualquier otro sector, ingeniería industrial, ingeniería civil,
ingeniería aeronáutica, etcétera, etcétera. Hoy en día la industria 4.0. Bien, se requieren de estos cuatro elementos. Primero, todos los conceptos y fundamentos, ¿no? Es importante, pero los modernos, los de ahora, ¿ok? Y por eso, un poquito más adelante me voy a referir, por eso yo insisto mucho en los de ahora, no los que vienen de la era industrial. Luego, metodología, en este caso, para abordar proyectos de digitalización, hiperautomatización y transformación digital, una metodología, ¿ok? Si hacemos una arquitectura empresarial, entonces ya necesitaremos otra metodología basado en algún framework. Luego, la metodología contiene un conjunto de técnicas, técnicas de modelos de procesos con el estándar BPMN, la definición de reglas de negocio con el estándar DMN, el modelo de datos, las especificaciones de servicios funcionales y de microservicios, etcétera, etcétera. En fin, un conjunto de técnicas. Ahora vamos a ver un poquito más adelante algunas, ¿no? Y luego las herramientas, es decir, el software con que soporte tanto voy a realizar el proyecto y luego las herramientas, el software y tecnologías en el cual lo voy a implementar estos procesos, ¿no? Bueno, una de las cosas que ocurre en el mercado es lo siguiente. ¿Bien? Y bueno, lo comento, o sea, que ocurre en el mercado y en el cual más del 50% de este tipo de proyectos o fracasan o dan malos resultados, ¿no? Entonces, una de las cosas, son distintos motivos. Uno de los motivos es justamente, como comentamos aquí en Club EPM, los proyectos se abordan con un popurrí de métodos y técnicas inconexas, no integradas y basadas en los conceptos y enfoques de procesos tradicionales que se han quedado obsoletos. Es decir, aquí hay dos cosas. Primero de todo, hay enfoques que, claro, de metodologías o de métodos que no son de ahora, vienen, como decía anteriormente, de la era industrial. Bien, entonces hay cosas que no se han actualizado algunas cosas, pero no del todo, no orientado a una digitalización específica y una transformación digital, etcétera, etcétera. Entonces hay cosas que se han quedado obsoletas. Además, ¿qué ocurre? Si no tengo una metodología, como vemos aquí a la derecha, que sea integradora y además de especializada para estos resultados, para lo que se necesita, ¿ok? Pero especialmente que no sea integradora, entonces empezamos a utilizar, que es lo que nosotros siempre vemos en las empresas, en muchos sitios, donde utilizan un conjunto de técnicas. Bien, entonces Design Thinking y Scrum, pero las que vemos aquí, y Lean y Six Sigma y las 5 S y la Quality Management, CX, UX, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con esto no quiero decir que estas técnicas y estos métodos no sean válidos. Sí son válidos, pero hay que tener cuidado, porque algunas de esas cosas no se han actualizado, no están actualizadas del todo, y además si hacemos un popurrí, es decir, una mezcla de estas cosas, pero no están bien conexas, bien integradas bajo un único hilo conductor, bajo unos enfoques de acuerdo a los objetivos que hay que lograr, etcétera, etcétera, entonces los resultados no son buenos. Bien, podemos tener, o sea, hay una altísima probabilidad que los resultados no sean los esperados, no sean buenos, no sean óptimos, y en muchos casos incluso hasta logran fracasar los proyectos y paralizarlos, ¿no? Eso, y no es que lo digamos nosotros, aunque nosotros en Club EPM lo vemos prácticamente todos los meses, con clientes que nos piden ayuda, etcétera, de muchos países. Y entonces cuando entramos vemos y le aconsejamos, hacemos como una especie de control de calidad, dice, mira, esto lo tienes que hacer de esta manera, esta de otra, etcétera. Bien, entonces, pero además de nosotros, son estudios internacionales también que lo vemos y lo podéis encontrar vosotros, o sea, proyectos que fallan en automatizaciones de BPMS,
incluso las de low code, no code, las de RPA, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, una de las cosas también, como la transformación digital, si la empresa quiere realmente hacer una transformación digital, a su vez va acompañando una transformación empresarial, ¿no? Probablemente no de toda la empresa, ¿bien? Pero sí, digamos, de parte de una empresa, especialmente lo que tenga que ver con el exterior, con los clientes, relacionamiento con proveedores, con partners, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Una de las cosas, como la transformación digital a su vez lleva una transformación empresarial, y los procesos son fundamentales, entonces tenemos que lograr ir pasando poco a poco a la empresa, o sea, proceso por proceso, macroproceso por macroproceso. Esto es algo que se va haciendo paulatinamente, de una gestión por funciones típica a una gestión realmente por procesos, es decir, orientada a procesos. ¿Esto qué significa? Significa que, bueno, como sabemos, en la gestión por funciones lo que predomina siempre es la organización, los departamentos, las gerencias, eh, las divisiones, las unidades, etcétera, etcétera. Y los procesos, para aquellas empresas que incluso llevan años trabajando sobre procesos, los procesos quedan como en un segundo plano, pero lo que predomina es la organización. Y lo que hay que lograr, bien, y este es un principio básico de una gestión de y por procesos. Entonces, los procesos siempre ponerlos delante, tienen que quedar en el primer plano. ¿Ok? Entonces, que ahí, por cierto, hubo un error, no pone esto en el segundo plano, sino primer plano. Entonces, los procesos, primer plano, y obviamente la organización, que seguirá estando, los departamentos, las secciones, las unidades, etcétera, pasarlo a un segundo plano. Y luego hasta que al final logremos ya una organización basada ya más en procesos, donde siempre, obviamente, estará la organización y estarán los procesos. Si no se logra esto, hay cosas que no se logran, que no se pueden lograr. Bien, además de, bueno, muchos problemas que, bueno, los que sois especialistas en procesos ya lo sabéis muy bien, todos los problemas de los silos y otros problemas que causa una empresa gestionada por funciones, digamos, ¿no? Y no por procesos. Bien, entonces, esto está aquí, pero vuelvo para atrás. Esto es fácil decirlo, ¿bien? Y los que sois de procesos lo sabréis muy bien, pero no es fácil lograrlo. Nosotros, nosotros trabajamos todo para grandes y muy grandes empresas que tienen departamentos de procesos con muchas personas, etcétera. Y vemos y no lo han logrado, muchísimas, la mayoría no han logrado esto. Siempre predomina la organización. Entonces, si no tenemos una metodología, bien, que es una de las características, una de las tantas características de nuestra metodología, que te va llevando de la mano, digámoslo así, ¿ok? Para que logres eso, va a ser muy difícil lograrlo. Nuestra metodología es justamente el enfoque que tiene, bien, además de la primera parte que es de disrupción, otro de los objetivos de esa primera fase es justamente lograr esto que vemos aquí, ¿vale? Y esto es fundamental, ¿bien? Tanto para que la empresa esté gestionada por procesos y además lograr esa digitalización y esa transformación digital, ¿no? Bueno, por otro lado, algunos conceptos también siempre para tener una buena base para lo que voy a explicar luego un poco más adelante. ¿Qué es BPM? ¿Vale? BPM, bueno, las siglas son Business Process Management, en este caso nos estamos refiriendo a esto. ¿Es tecnología, software para automatizar procesos? No. ¿Es una metodología BPM? Tampoco. ¿Vale? Estos términos los aclaro porque siempre nos encontramos. Dice, es que BPM se refieren a la BPM Suite, a la BPM, al software, etcétera, ¿no? ¿Ok? Eso no es BPM. ¿Ven? BPM existe desde hace 50, 60 años. Es la gestión de y por procesos. ¿Vale? Que hayan tecnologías para el BPM,
es decir, para la automatización de esos procesos, incluso que esto viene desde el año 93, 94, no es nada nuevo, por supuesto, ¿ok? Pero BPM en sí, primero, cuando hablamos de BPM, es la gestión de y por procesos. ¿Bien? Por otro lado, ¿es una metodología? No. La BPM es la gestión de los procesos. Bien. Yo pregunto, ¿la gestión de los recursos humanos es una metodología? No. ¿La gestión de los recursos financieros de una empresa es una metodología? No. ¿La gestión de los activos fijos de una empresa es una metodología? Tampoco. ¿Ok? Otra cosa es que necesitemos de técnicas, métodos y en algunos casos metodologías, ¿bien? Una o varias, para lo que sea, para poder hacer esas gestiones. ¿Bien? BPM es la gestión de los procesos, al igual que está la gestión de los recursos humanos, de la gestión de calidad, de la gestión medioambiental, de la gestión de los recursos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, BPM dentro del Modern, nosotros hablamos del Modern BPM para destacarlo del BPM tradicional, que como digo, viene de hace 50, 60 años, ¿ok? Eso ya ha ido quedando caducado, obsoleto. Vamos a hablar del Modern BPM. ¿Qué es? O sea, es la gestión de procesos más la gestión por procesos más tecnologías hoy en día BPM, que son los BPM Systems, ¿vale? Esas tecnologías, los BPM Workflows, los Low Code, las BPM Suite, la inteligencia artificial, RPA, etcétera, 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 ¿vale? Este es hoy en día el Modern BPM. Entonces, si vemos el ciclo de vida de los procesos hay que analizarlos. En algunos casos, si son procesos nuevos, hay que bueno, y si no son tan nuevos tampoco, pero bueno, hacer lo que llaman el discovery, el descubrimiento de los procesos, ¿no? Luego el diseño o rediseño. Diseño si es algo nuevo, rediseño si lo que estamos haciendo es optimizándolo, evolucionándolo o que lo vamos a digitalizar, entonces tenemos que rediseñar el proceso anterior, ¿no? Luego la automatización de esos procesos y que llaman también orquestación, la monitorización y luego la publicación y comunicación tanto de los modelos como de los indicadores, ¿no? Entonces, a esta parte que está aquí, bien, ¿qué tecnologías se utilizan? Se utilizan tecnologías de Business Process Analysis y Enterprise Architecture, ¿vale? En este caso, BPA es de Business Process Analysis, cuidado, no es Business Process Automation. Luego está la parte de automatización, orquestación. BPM Workflow, SOA, Enterprise Service Bus, Enterprise Application Integration, motores de reglas de negocio, hoy en día evolucionados a Decision Management Systems, a sistemas para la toma de decisiones, los Enterprise Content Management o Document Manager, gestores documentales, gestores de contenido, toda, bueno, la parte cloud, Big Data, mobile, Internet de las cosas, inteligencia artificial, RPA, drones, realidad aumentada, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Por qué todas estas tecnologías? Porque todas estas tecnologías son aplicadas ¿a qué? A los procesos de negocio. ¿Son para qué? Para automatizar los procesos de negocio. Bien. Además, nos los ponemos aquí de los ya existentes, que son las aplicaciones, los RPs, los sistemas informáticos actuales o los legacy, etcétera, etcétera, que también son ¿para qué? Para automatizar parcialmente, ¿bien? Esos procesos, darle soporte informático a esos procesos de negocio. Y por último, lo que llaman el BAM, el Business Activity Monitoring, que en este caso es software, nuevamente, bueno, esto viene incorporado en los BPM Workflow, o si no, hay BAM ya mucho más sofisticados que están dentro de las BPM Suite o los podemos comprar por separado, pero que lo que nos permiten es esa monitorización
de esos procesos de negocio, ¿no? Y luego también tenemos inteligencia operacional, especialmente la inteligencia operacional predictiva, ¿no? Que ya hablaré un poquito más adelante sobre él. Una de las cosas también, bueno, ya que estoy hablando con las tecnologías, esto es algo, digamos, que es falta de madurez en el mercado. Esto prácticamente es en casi todo el mundo, no en todo el mundo, pero en casi todo el mundo a día de hoy, donde para poder hacer los modelos de proceso, los diseños, etcétera, o sea, eh, bueno, ¿cómo decirlo? Todavía se trabaja de manera muy artesanal, ¿ok? Es decir, por poner un ejemplo, ¿qué hacemos en los modelos de procesos con BPMN? Bueno, con algún modelador, ¿no? Y normalmente buscamos alguno que sea gratuito, etcétera. Puede ser Visage Modeler, o puede ser el Yaukian, o puede ser el Visio con los elementos de BPMN, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es algo que también, y lo haré un webinar un poquito más adelante específico sobre esto, ese no es el camino correcto, bien, de abordar un proyecto, ¿vale? O sea, al igual que, por ejemplo, en el mundo de la construcción o en cualquier área de la ingeniería, ingeniería civil, ingeniería industrial, etcétera, no tienen un modelador de eso para hacer los diseños o tienen herramientas específicas de CAD/CAM. Ahora en el mundo de la construcción está BIM, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto son herramientas de arquitectura empresarial, aunque no lleguemos a hacer una arquitectura empresarial completa, pero para poder hacer, ¿ok? Esta primera parte, abordar los proyectos de manera profesional y no como se está haciendo, no como se está haciendo ahora, ¿no? Pero eso ya entraré lo explicaré en detalle y con ejemplos en otro webinar. Bien, por otro lado, bueno, lo que comentaba anteriormente, los enfoques tradicionales de procesos y de gestión de procesos, caducados ya se han quedado en gran parte obsoletos. ¿Por qué? Porque son procesos, son métodos, son enfoques que vienen, como decía, de la era industrial. Han habido algunas actualizaciones, algunas cosas, pero no del todo. Entonces tenemos que transitar por los enfoques modernos, actuales, dirigidos. Por eso nosotros ponemos a disposición nuestra metodología, que es la que utilizamos en los proyectos, y la implementamos. ¿Por qué? Porque es moderna y específica para esto, ¿no? Y ahora comentaré un poquito más de cosas. No más metodologías, esto lo vengo yo diciendo de hace ya como desde el año 2014, 2015 o incluso antes. No más metodologías y enfoque de gestión de procesos tradicionales y caducado en la era de la transformación digital. ¿Pero por qué? Porque, es decir, si los resultados fueran óptimos y fueran los buenos resultados, independientemente de cómo lo hacemos, bueno, no habría problema, que cada uno lo haga como quiera y ya está. Pero ese es justamente el principal problema, además del cambio cultural, la típica gestión del cambio. Bien, ese es el principal problema de estos malos resultados y de fracasos en este tipo de proyectos. Bien. Por otro lado, otra cosa importante también, ¿por qué hay que gestionar los procesos? ¿Okay? Esto es algo que lo resaltamos también desde el Club EPM, yo personalmente siempre lo resalto. ¿Por qué? Porque cuando entramos en empresas, como digo, empresas grandes, muy grandes, que hasta tienen departamentos de procesos y profesionales, incluso a través de la capacitación, a través de las formaciones que hacemos nosotros, donde nos vienen muchos especialistas, ¿no? Y también de otras áreas, ¿ok? Y le preguntas por qué, cuál es el objetivo de la gestión de procesos, te dicen la mejora continua. Y eso no es así, ¿ok? No es solo la mejora continua, ¿no? Entonces, aquí lo vemos. ¿Por qué? Porque cada proceso tiene que ser eficientemente operacional. Perfecto, ¿ok? Esta es la mejora continua y cuidado, es importante. Porque cada proceso tiene que estar totalmente alineado a la estrategia del negocio. Esto es algo que lo vemos muy poco, ¿eh? Nos hemos encontrado con 20 países en los que estamos y hemos estado de hace años. Muchas empresas grandes no hacen una alineación a la estrategia del negocio. Te hablan del business intelligence, del cuadro de mando, dicen, no. Estamos hablando de una alineación específica, detallada y que se pueda monitorizar, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, no existe.
¿Por qué las empresas? Porque las empresas tienen que lograr anticiparse y responder de forma eficaz y eficiente a posibles riesgos, amenazas y oportunidades. Y adaptar automáticamente o que se adapten automáticamente en los procesos o el comportamiento, su funcionamiento frente a dichas situaciones. Bien, esto es algo que no es algo tampoco nuevo. Esto es basado principalmente, esta capacidad viene por la inteligencia operacional predictiva. Estamos hablando desde hace unos 12, 13 años, si mal no recuerdo. Nosotros lo incorporamos a la metodología de PMRAT hace unos 11, 12 años. Y de hecho la ISO 9001, la 2015, que es la última versión, también añadió esto, ¿vale? Pero esto no está aquí porque lo añadió la ISO. No, 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 porque la ISO, la última versión es de 2015. Aquí estamos hablando de que esas tecnologías empezaron a aparecer las primeras desde hace eso, más o menos 12, 13 años, o quizás un poquito más, ¿vale? Entonces es la inteligencia operacional predictiva. Hablaré un poquito más adelante de ella, aunque sea de forma general, pero hablaré sobre ello. ¿Y por qué las empresas tienen que lograr la transformación digital y empresarial? Por eso hay que gestionar los procesos, ¿vale? Y además, dentro de esto, podemos meterlo, no lo tenemos aquí por separado, pero muy importante hoy en día, para implementar correctamente, adecuadamente, de manera eficiente, con toda la seguridad y con todo lo que se requiere, para el teletrabajo, ¿bien? O para estos, lo que llaman estos modelos híbridos ahora de en la oficina y teletrabajando, ¿bien? También es fundamental. Bueno, vamos a ver unas pinceladas, ¿ok? Apenas de 3 o 4 diferencias entre lo que es el modelo tradicional de procesos y de gestión por procesos, ¿ok? A lo que es realmente la parte nueva, ¿no? Lo que es los enfoques nuevos, modernos, ¿bien? Entonces, una de las cosas es el modelo ASIS, pasar del modelo ASIS y luego pasar al modelo 2B. Este enfoque viene de hace ya mucho tiempo, ¿bien? Y entonces, y se sigue haciendo. Incluso muchos nos preguntan, ¿ok? Nos preguntan al Club EPM y dicen, bueno, pero si no hago el modelo así, pues ¿cómo lo hago? Pues claro, pues habrá que aprender cómo hacerlo, ¿no? ¿Ok? No es lo único que existe, ¿no? Eh, Otros también nos han dicho a veces, sí, 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 no, no, no hacemos. Bueno, ¿y cómo lo reemplazas? No, claro, es que con el software ahora, tú te pones directamente en el software y empiezas a modelar el software ahí en el BPMS o en el low code y ahí lo automatizas. No, otro error garrafal, ¿no? Ok, entonces está el reemplazo de esto, es lo que llamamos modelos lógicos disruptivos. Modelos son unos modelos hechos de una manera específica, modelos de procesos, ¿bien? Y modelos de procesos detallados, ¿bien? Pero con un enfoque específico que por un lado logran la disrupción, logran ahorrar muchísimo tiempo y dinero a la empresa porque es mucho más rápido hacer estos modelos lógicos disruptivos a estar haciendo detalladamente, pintando los modelos así. ¿Bien? Y además, bueno, esto conlleva unos cuantos beneficios más que no quiero entrar hoy en detalle sobre esta parte. Y luego esto va pasando a modelos 2B. Entonces, esta es una de las diferencias, ¿ok? Que esto no se utiliza. Y no solamente que no se utiliza porque es mejor esto, sino que esto es contraproducente, es negativo justamente para ese objetivo que logramos, que es la disrupción desde el inicio. Otra de las cosas, bueno, siempre hemos escuchado que los procesos son input, process, output, ¿no? Bien, no es que no sea cierto, pero esto es como yo siempre digo, es como si estuviéramos haciendo toda la arquitectura o la ingeniería de un motor o de una turbina de un avión y a esa turbina, a ese motor le falta una pieza muy importante. ¿Cuál es esa pieza muy importante en el mundo de los procesos? Los eventos de inicio, ¿vale? De hecho, dentro de las herramientas o técnicas de Lean está el SIPOC
Y si POC tiene input, process, output. Luego dice, bueno, de dónde viene ese input y de dónde va y dónde esas salidas hacia el cliente, perdona, hacia el cliente, bueno, o proveedores o entes gubernamentales o lo que sea, ¿no? Bien, ¿y dónde están los eventos de inicio? No aparecen por ningún lado y son muy, muy importantes. Bien, como digo, es como si estuviéramos haciendo la ingeniería de una turbina, de un motor o de lo que sea, ¿ok? Y sin una pieza muy importante. Por otro lado, las actividades manuales se dejan fuera del flujo automatizado. Esto, mira, yo estoy cansado de verlo. Cuando entramos a empresas donde han hecho ya automatizaciones, se han gastado una millonada en un BPMS de IBM o de Oracle o de lo que sea, o a lo mejor otros un poco más económicos, da igual. Y luego, pues entonces ves los procesos y dice, ¿y esta actividad, esta tarea? Ah, no, es que esa es manual. Es manual, por ejemplo. Este es el mozo del almacén que tiene el almacén y sacar, por ejemplo, un escritorio o sacar un equipo informático y llevarlo a tal sitio. No, no, no. Eso como es manual, eso no va a ir. Ahora, cuando lo automatizamos no va. Ese es otro error garrafal, ¿vale? El típico error de principiantes, ¿no? Como siempre, muchas veces escuchamos, ¿ok? Y entonces, claro, quedan procesos, yo siempre digo procesos con agujeros, con agujeros. ¿Por qué? Porque, bueno, como lo han puesto, de hecho, lo han hecho hasta con BPMN y utilizando en BPMN la manita, que es el manual task y eso, que eso lo que hace es confundir horrores, ¿ok? Y entonces el proceso automatizado, hablando siempre de automatizaciones de proceso de principio a fin, con algún BPMS Workflow, Low Code o BPMS, con lo que queramos, ¿bien? Entonces dejamos fuera. ¿Vale? Pero ¿por qué pasa esto? Porque primero, seguimos pensando en los procesos como siempre, ¿bien? El que lo va a automatizar, que es informática, tiene esta visión, que es más informático, ¿vale? Y entiendo que así sea, ¿vale? Porque también falta de desconocimiento, errores de principiante, donde dice, ah, bueno, esta actividad como manual, no, esto queda por fuera, esto no lo podemos poner allí, ¿vale? Y por otro lado, porque no tienes una metodología como la nuestra que te indica cuidado con esto, cuidado con lo otro, tienes que tomar en consideración esto, tienes que considerar esto que está aquí. Nosotros, por ejemplo, dentro de esta metodología está basada en nuestras mejores prácticas, después de 30 años en ese tipo de proyectos. Nosotros, por ejemplo, tenemos prohibido utilizar la mano, justamente por eso, justamente porque luego lo interpretan mal y luego cuando se va a automatizar lo dejan por fuera, ¿no? Lo pueden dejar por fuera, en fin. Pero bueno, es otra de las cosas, ¿no? Y muchas más cosas. Estas tres cosas que he puesto aquí ahora son algunas de las cosas, de las diferencias que hay entre esos enfoques tradicionales a esos enfoques modernos, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver la metodología Ágil BPM-RAD. Bueno, el objetivo es justamente lo que nosotros indicamos, transformando procesos, transformando empresas. O sea, no solamente es la optimización, que también lo es, obviamente, pero hoy en día se busca transformar esos procesos en mayor, siempre lo digo y lo aclaro, en mayor o menor grado. Depende del proceso que sea, depende cuánto se quiere gastar la empresa, ¿ok? También cuánto quiere invertir en tecnologías y en cuánto está dispuesta a transformar, ¿no? Bien, una de las cosas también importantísimo dentro de esto, bueno, actualmente nosotros si vemos, si observamos dentro de la empresa, aquí está la persona de negocio, el usuario, lo que desde el punto de vista informático llaman usuario, ¿ok? Donde tiene que hacer, qué sé yo, vamos a suponer, el analista de riesgos, para hacer un riesgo, para analizar un riesgo hipotecario, por ejemplo, o de un préstamo personal, o, o cualquier otra actividad de un proceso. Y cuando a esa persona le toca hacer esa actividad, esa tarea, ¿ok? Tiene un repertorio actualmente de aplicaciones, RP, sistemas,
archivos, en fin, a lo mejor tienen un gestor documental o simplemente carpetas en un servidor donde hay plantillas, etcétera, etcétera. Entonces la persona es un trabajo más reactivo, ¿no? Nosotros llamamos reactivo. Es decir, la persona tiene que reaccionar y saber que para poder hacer eso se tiene que conectar al RP para consultar tal cosa y a su vez se tiene que conectar a este otro módulo de RP para, por ejemplo, para actualizar información o registrar los movimientos en inventario. Ah, pero es que además se tiene que descargar la hoja Excel porque tiene que apuntar no sé qué. Pero además necesita de un Word bueno, un Excel, aunque ya lo he dicho, para tal cosa, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, hay muchas actividades que son así, bien, incluso que tienen que entrar a 2 o 3 aplicaciones distintas. Entonces, la persona, el empleado, digamos, eh, tiene que conocerse todas esas herramientas, cómo son las pantallas, por ejemplo, y el menú, etcétera, del RP y de la aplicación, porque ahora tenemos una aplicación que hemos desarrollado internamente que hace tal cosa, y cómo son las pantallas y dónde están las aplicaciones de no sé qué, bueno, en fin. Entonces, esto, lo que se busca, una de las cosas que se busca y se tiene que lograr, ¿ok? Y se logra poco, aunque como digo nuevamente, las empresas se gastan una millonada en algunos casos en supers BPMS y demás, y luego no logran los objetivos, ¿ok? Es cambiar el entorno de trabajo de reactivo ya más a proactivo. ¿Esto qué significa? Significa que cuando estamos automatizando un proceso con un BPMS Workflow, sea low code o de un BPMS o lo que sea, ¿okay? Pero un BPMS Workflow, y le llega en su bandeja de entrada, en su worklist, la actividad, la tarea que tiene que realizar, y hace clic y se le abre la pantalla, lo que llaman el formulario BPM, ¿ok? Él tiene que tener a disposición todo, todo a través de esa pantalla, todo lo que necesita para poder ejecutar esa actividad de forma rápida y eficiente e incluso transparente si el BPMS Workflow se está conectando a esta parte del RP, a esta otra aplicación, a esto no sé qué. Bien, es decir, no es el objetivo la automatización de los procesos, y lo he visto muchas veces, como digo, en empresas, ¿ok? Que lo que han hecho es un manual de procedimiento, como un manual de procedimiento electrónico, ¿no? Entonces, el usuario lo que hace eh, dice, tengo que hacer esto, esto, esto. Entonces, minimiza la pantalla y se conecta por fuera al RP, a esta aplicación, a esta otra, y ahora me voy a buscar la hoja Excel, la plantilla Excel que está en la carpeta tal, del gestor documental, en el SharePoint o no sé en dónde, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, no, ese no es el objetivo. El objetivo de esto, bien, es justamente que, por un lado, sea transparente para los empleados si esa actividad se está conectando, necesita conectarse a una aplicación, a un RP, a un sistema. En el caso que si se sigue necesitando una plantilla Excel, aunque con este tipo de automatizaciones las Excel, bueno, en muchos casos desaparece o baja muchísimo. Pero si en el caso de que haga falta una Excel o un documento o la normativa tal o la política cual, ya en la pantalla hay un botoncito que hace clic y se lo puede descargar. ¿Vale? Ese es el objetivo. De ahí viene lo que hemos escuchado muchas veces, las integraciones. Es decir, hay una parte técnica muy importante, eso sí es técnico informático, donde, claro, el BPMS lo tiene que integrar con esas aplicaciones, con esos sistemas. Ahora bien, una cosa es lo que me permite la tecnología y los BPMS, ¿no? Los workflows. Y otra cosa es también, bueno, la parte de integración, que a día de hoy se sigue necesitando el informático para que construya una de esas integraciones. Habrán integraciones que ya están a lo mejor ya hechas,
y se pueden reutilizar, pero muchas otras hay que hacerlas a medida, ¿no? Y por otro lado, pero claro, si previamente la metodología que estoy utilizando no me contempla el diseño de esos procesos de esa manera, contemplando que es así como hay que hacerlo, entonces no lo vamos a lograr. Y efectivamente no se logra. Por otro lado, otra de las cosas también es la transversalidad de los procesos, lo que llamamos, bueno, lo que siempre hemos escuchado, la transversalidad de los procesos. La gente siempre entiende la transversalidad de los procesos a nivel interno, como pone aquí, transversalidad de los procesos al interno de la empresa. Es decir, los procesos tienen que ser transversales, tienen que ser end-to-end, ¿ok? Es lo que veíamos antes de anteponer por delante los procesos y dejar en un segundo plano las organizaciones, o justamente es una de las cosas que se hace para poder lograr esa transversalidad, pero la transversalidad no solo es de adentro de la empresa. El 100% de la transversalidad de los procesos, ¿ok? Esto, bueno, primero de todo, ya se empezó a lograr, se logró desde hace muchos años con los sistemas EDIs, los Electronic Data Interchange. Si mal no recuerdo, la primera empresa fuera Toyota para el tema de la cadena de suministro, donde bueno, los proveedores los integraban dentro del flujo del proceso automatizado. Lo único que los sistemas EDIs que existen todavía, ¿ok? La otra parte, el proveedor también tiene que instalar, ¿ok? Quizás hoy en día no sé si habrá cambiado, pero normalmente era, en la otra parte también tenía que instalar el software o parte del software. Por eso es EDI, ¿no? Los Electronic Data Interchange, o sea, un intercambio electrónico de datos. Entonces está el emisor y el receptor. Entonces la otra parte también tenía que instalar algo, ¿no? Hoy en día con los BPMS, los workflows, eh, esto no hace falta que el otro, el proveedor, el partner, el cliente, es decir, la tercera parte, la otra parte, lo que llaman en inglés los stakeholders, tengan que instalar ningún software. Entonces podemos integrar, podemos lograr la 100% neutralidad de los procesos de manera muy eficiente, de manera muy barata, muy económica, con muchísimos beneficios, tanto para la empresa como en muchos casos también para el externo. Y lograr así el 100% de la transversalidad de los procesos. Nuevamente, tenemos las tecnologías disponibles, sí, pero si no se utiliza, si no se diseña bien los procesos, entonces pasa lo que pasa. ¿Bien? Nos vamos igualmente, vuelvo a poner el ejemplo, nos vamos nosotros a ver muchas empresas que ya tienen automatizado o que van a automatizar, hacerle un control de calidad y eso no lo tienen incorporado, porque se sigue pensando en los procesos de la manera tradicional. ¿Bien? Entonces, una cosa es lo que me permite la tecnología, pero otra cosa es que lo que utilizamos, o sea, si no tenemos una metodología que nos indica, oye, esto, o sea, que sea como una checklist, ¿no? Tienes que considerar esto, tienes que considerar otro, todo basado en las mejores prácticas nuestras, eh, pues o sea, es normal que a la gente, como son cosas nuevas, se les pase, no lo tomen en cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, otra de las cosas también importantes, también dentro de la diferencia digamos, de la gestión por procesos tradicional de toda la vida a la moderna, es que hay un nivel nuevo que es el nivel táctico, ¿no? Siempre hemos escuchado y bueno, lamentablemente en las universidades todavía lo siguen enseñando así, o incluso libros que no están publicados tampoco desde hace muchos años, siguen hablando solamente de dos niveles, el nivel estratégico y el nivel operativo u operacional. Y el nivel táctico está missing, o sea, falta. Y este nivel táctico es súper importante para el logro de muchos de los objetivos que se quieren lograr para este tipo de proyectos, ¿vale?
Entonces, actualmente está en el moderno y así es como lo tenemos incorporado en nuestra metodología. Está el nivel estratégico, está el nivel táctico y está luego el nivel operativo u operacional. Otra de las cosas, bueno, como tal, yo venía hablando de ejemplos siempre de otras ingenierías, ingeniería civil, por ejemplo, la arquitectura, ingeniería civil para construcción de casas, em, puentes, rascacielos, caminos, etcétera. Y luego, bueno, tengo aquí, como vemos, ¿no? También en el mundo del automóvil, en la parte de la ingeniería industrial, en la parte de la ingeniería aeronáutica, ¿ok? Nosotros vemos los planos, si nos fijamos, aquí está todo dentro de estos planos, está todo, está la arquitectura, y luego la arquitectura se hace la ingeniería civil y se hacen pues las estructuras, las cargas, cálculos, luego todos los planos del aire acondicionado, los planos de todas las tuberías de agua, los planos eléctricos, las instalaciones, instalación eléctrica, pero no plano eléctrico, etcétera, 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 ¿no? ¿Ok? Esto es lo mismo. Eso es exactamente lo mismo que tenemos que hacer cuando abordamos procesos. Igual que está aquí. Es lo que os comentaba anteriormente, ¿no? Tenemos un motor y el motor tiene todas las piezas y en función de este diseño, luego se construye, ¿ok? Se fabrica pues el motor y luego ya aquí a su vez, que es parte del coche, pues todo el coche. ¿Ok? Entonces es igual. Entonces, como comentaba antes, los eventos de inicio, ¿dónde están? No, faltan, no están, no están. ¿Ok? Bueno, entonces, la metodología BPM-RAD está basada justamente en estos mismos principios, que son exactamente los mismos principios de la arquitectura empresarial. Lo que pasa en la arquitectura empresarial es a escala empresarial, ¿ok? O para una parte de la empresa, ¿no? Lo mismo tenemos que hacer como mini arquitecturas empresariales por cada macroproceso o proceso, ¿no? Que abordemos. Entonces, los procesos, como vemos aquí, bueno, además del dibujito, digámoslo así, del modelo, ¿ok? Que eso prácticamente es lo de menos, ¿ok? No quiero restar la importancia, es importante, pero es apenas un 15% o un 10% de lo que realmente es proceso. Los procesos contienen los recursos tecnológicos, contienen los entes externos, cliente, proveedores, partners, etcétera, contienen los recursos y capacidades, recursos financieros, datos, información, documentos, material, infraestructura, etcétera, y contienen los recursos humanos y la estructura organizativa, ¿ok? Entonces, cuando veamos los procesos, por eso es importante ver los procesos de esta manera. Cuando hablamos de procesos, es como aquí. Cuando hablamos de coche o automóvil, no estamos hablando no decimos el coche y el motor y la caja de transmisión y el sistema de frenos y no. Cuando digamos coche, es coche, automóvil, automóvil. Bien, cuando hablamos de un avión, es un avión. Y un avión tiene un montón de piezas y demás. Es exactamente lo mismo. El proceso o cada proceso es el todo. ¿Qué contiene esto? Contiene actividades, tareas, el flujo, los recursos tecnológicos, etcétera, etcétera. Y además, importantísimo, cada proceso tiene que estar alineado formalmente con la estrategia empresarial, es decir, con el plan estratégico de la empresa. Bien, entonces, bueno, visto eso, ahora vamos entendiendo un poquito mejor la metodología, entenderemos un poquito mejor la metodología. Bueno, la versión 4.0 hablaré bueno, ya comenté antes unas novedades, la fase 4 y el nombre de las fases que la hemos cambiado, ¿no? Porque es mucho más importante. Parece que no, los nombres de los procesos no son importantes, los nombres de la fase no son importantes, pero es súper importante, ¿vale? Bien, entonces esto igualmente, como comenté anteriormente, al igual que en cualquier otra, por ejemplo, en el área de la ingeniería civil y de la construcción, en el área de la ingeniería y construcción de automóviles, aeronáutica, ingeniería industrial, etcétera, esto es exactamente lo mismo. Es lo mismo, ¿ok? O sea, tenemos la primera parte, la fase de disrupción, visión y transformación, que si hablamos del mundo de
la parte civil, o sea, edificios, casas, puentes, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería lo mismo, sería la arquitectura y con todos los planos. Aquí en la transformación, que ahí tiene dos etapas, esa fase, la de diseño inicial y diseño avanzado de procesos, es exactamente igual que cuando se hace toda una ingeniería civil, es decir, están todos los planos, todos, todo. Además de los procesos con sus actividades, sus tareas, ahora vamos a ver algunas cosas. Están las pantallas, los documentos, contra qué sistemas, qué integraciones necesita, los servicios, los microservicios, la alineación estratégica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo. No a medias, no a medias para que luego en la fase de construcción se complete. No. Es como aquí, digamos, es como cuando se va a construir el edificio. ¿Ok? Los que habéis visto algo sobre esto, conocéis algo de esto, la constructora no se inventa lo que tiene que construir. Bien, sigue los planos que ha hecho el arquitecto, el ingeniero, ¿bien? Y sigue los planos y lo construye. ¿Bien? Que puede haber algún cambio sobre la marcha por la razón que sea o porque puede haber quedado algún error a lo mejor, etcétera. Bueno, eso siempre pasa, ¿no? ¿Ok? Pero la constructora sigue los planos. Esto es lo mismo. Aquí en esta fase se siguen los planos que se han logrado aquí, bajo estos planos, y aquí se construye en función de esos planos. Que pueden haber algunas modificaciones que nos demos cuenta, que no nos hemos dado cuenta aquí en esta fase y que no nos hemos dado cuenta aquí, bueno, esto obviamente ocurre, ¿no? Bien, entonces, BPM-RAD es 100% holística. Nosotros, al ser especialistas tanto en arquitectura empresarial, bien, y desde esto prácticamente desde mediados de los años 80, en mi caso, bien, en mi caso, ¿ok? Aunque la primera empresa, antes de ser Club EPM, tuve dos empresas anteriores, desde el año 91, pero antes de eso, trabajé en una multinacional de consultoría y proyectos grandes, de gran envergadura, y ahí aplicábamos arquitectura empresarial y aplicábamos muchas de estas cosas, ¿no? Bien, entonces BPM-RAD ha sido desarrollada en base a los mismos principios de arquitectura empresarial, es decir, lo que estamos viendo, es decir, está hecha que no se quede nada en el tintero, todo, organización, estrategia, tecnología, recursos financieros, sistemas de gestión, infraestructura, datos, todo, incluso normas, políticas, riesgos, de todo, ¿vale? Está hecha basado en los mismos principios de los frameworks de las arquitecturas empresariales, ¿no? Bueno, una de las técnicas, no me voy a poner aquí a hablar de todas las técnicas que tiene la metodología, voy a dar algunas de ellas. Bueno, la típica técnica, en este caso es el diseño inicial, que el diseño inicial voy para atrás, es la primera etapa de la transformación, es el diseño inicial del proceso, típico con el BPMN, con toda una serie de elementos, las pantallas, los roles, etcétera, etcétera, los niveles de servicio. ¿Ok? Luego, por otro lado, obviamente basado siempre en BPMN, pero BPMN aquí está, digamos, totalmente integrado a la metodología. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la fase de disrupción, que hacemos modelos, los modelos lógicos disruptivos, ahí hay que aplicar BPMN, ¿no? Un BPMN es más sencillo, pero basado en unas reglas y unas mejores prácticas, ¿no? Y adaptado a los objetivos de esa fase. Luego, dentro de la fase de transformación, que se divide en dos etapas, en la etapa de diseño inicial y diseño avanzado, ¿qué cosas de BPMN aplicamos en el diseño inicial y luego en el diseño avanzado? Y siempre dependiendo si la automatización va a ser con un BPMS Workflow o a lo mejor no es con un BPMS Workflow, sino simplemente le vamos a poner temas de RPA, inteligencia artificial o lo que sea. Entonces, claro, la utilización de BPMN tiene que estar siempre adaptada al contexto, digamos, ¿no? O al objetivo, a lo que estamos haciendo, ¿no? Y siempre basado en las mejores prácticas nuestras que lo venimos utilizando desde hace ya, creo que han pasado, no sé, 14, 15 años, desde las primeras versiones, desde la primera versión, las primeras versiones que todavía no eran las versiones oficiales, ¿no? De BPMN, ¿no?
Bien, por otro lado, las sesiones ágiles BPM-RAD. Sesiones ágiles BPM-RAD, que esto no es nada nuevo, esto viene desde los años 70, ¿ok? Son parecido, digamos, o prácticamente igual que Scrum, ¿ok? Lo que pasa es que no solo para, no para desarrollo de sistemas, sino para, en este caso, adaptadas siempre y siempre adaptadas a la metodología, especialmente para la fase de disrupción, visión y transformación. Que luego también depende de la empresa, queremos utilizar para Scrum, para la fase de construcción e implementación, Scrum o cualquier otra, ¿ok? Que tenga, la utilizará. Ahí lo dejamos abierto, ¿no? A lo que tenga cada empresa, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, para la fase de disrupción, visión y transformación, si aplicamos las sesiones ágiles BPM-RAD, como vemos aquí, ¿no? Como vemos en la foto, las típicas sesiones donde están reunidos contra la pizarra, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el resultado de, por ejemplo, un proceso de complejidad media y más o menos de un tamaño medio, ¿ok? Más o menos que tenga en total unas 40, 50 actividades, ¿ok? Puede ser un macroproceso dividido en varios procesos o un solo proceso. El 70-75% de estas tres fases, ¿ok? Optimizado y diseñado, ¿ok? Bueno, el 100% de esta fase, el 100% de esta, y al final el diseño, esa transformación diseño más o menos en un 70 o 75%, de 5 a 10 días, ¿vale? Esto es el resultado. Esto se hace muy rápido, siempre y cuando utilicemos sesiones ágiles BPM-RAD que son parecidas, bastante parecidas a Scrum. Pero estas, como digo, son específicas y que encajan a la perfección y bien y basadas en la metodología, ¿ok? Para BPM-RAD. Además, bueno, de la rapidez y lo ágil que se puede hacer esto ayuda a crear ese trabajo en equipo, a crear esa sinergia, como vemos aquí. Otra de las técnicas, esto ya parte de la transformación del diseño avanzado, es el diseño de retrasos, plazos y comportamientos basados en tiempo, reglas, condiciones, señales y mensaje. Entonces, hay toda una serie de cosas que, bueno, una cosa es cómo lo representas en BPMN, pero más allá de cómo lo representa en BPMN, obviamente es utilizarlos bien, pero siempre dentro del contexto. Es decir, si yo pongo un relojito aquí, ¿ok? Pero bajo una automatización con un BPMS Workflow, esto tendrá obviamente una interpretación, un funcionamiento, ¿bien? Porque va a ir orientado hacia luego una construcción, una automatización de un proceso. Ahora, si no vamos a automatizar el proceso con un BPMS Workflow, pues este relojito aquí, primero todo decir, bueno, ¿y cómo lo controlamos y cómo lo implementamos? Y tendrá otra connotación diferente, ¿ok? Igualmente con el tema de las reglas, en el medio del flujo, en el borde del flujo, el tema de los dispositivos que arrancan procesos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todo esto en la metodología, bien, nosotros no es que lo damos decir, bueno, mira, esto es BPMN, esto lo significa cada uno y que cada uno lo utilice como quiera. No, no, no. Ahí lo damos específicamente, de manera específica. Si está en un entorno lo vas a automatizar con un BPMS Workflow, este elemento significa esto, lo tienes que utilizar de esta manera, por qué mejor utilizar este que otro, cuándo habría que utilizarlo y cuándo no, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Por otro lado, otra técnica, bueno, dentro del mundo de las decisiones y las reglas de negocio, técnica de especificación de reglas de negocio y decisiones, con el estándar de MN, que es un estándar también, igual que BPMN, internacional, que también cada vez se está utilizando más. Y bueno, que lo hemos incorporado obviamente también a la metodología. Entonces aquí especificamos, como vemos aquí, a través de tablas donde se definen las reglas de negocio, que esas reglas definen decisiones y políticas, ¿ok? Y bueno, esto es toda parte del proceso de
decisión, digamos, de la notación de MN, ¿no? Entonces, lo mismo, primero de todo, ¿dónde están los puntos de decisión dentro del proceso? Porque puede estar en una compuerta, puede haber una actividad en concreto que 100% automáticamente el sistema, ese motor, esa tecnología, ese motor de reglas o ese Decision Management System, ¿no? Como vemos aquí, lo va a hacer 100% automático, ¿ok? Y cuáles son las reglas que tienen que aplicar, entonces hay que definirlas, ¿no? Pero ¿cuál es regla? ¿Qué es lo que hay que implementar? ¿Vale? En fin, entonces esa es otra parte muy importante porque las reglas de negocio es fundamental, ¿no? Luego, en cuanto a la inteligencia operacional predictiva, ¿bien? También esto lo integramos, lo añadimos a la metodología ya hace unos 11, 12 años, cuando empezaron a salir estas tecnologías. ¿Bien? Entonces, es el diseño de gestión predictiva. Entonces, primero de todo, la técnica te dice, evalúa cada proceso, cuáles son los riesgos de esos procesos, qué tipo de riesgos son, y basado en los riesgos que, que hayas identificado, entonces ver si efectivamente vale la pena aplicar inteligencia operacional predictiva o no. ¿Ok? Si la empresa ya tiene comprado el software o quiere, digamos, desarrollar, sea comprar el software o hacer algo desarrollado por casa, digámoslo así, entonces, bueno, ahí se toma la decisión, ¿no? Entonces, bueno, esto también conlleva muchísimos beneficios sobre todo esto para la mitigación de riesgos y también para la identificación temprana de oportunidades para llegar a tiempo, ¿ok? Y está basado, bueno, básicamente en estas tecnologías, en estas tres, Real Time Business Intelligence, el BAM, si tenemos automatizados los procesos con un BAM, y el Complex Event Processing, ¿no? Entonces, esto también es parte de esto. Entonces, ¿cómo diseñarlo? E independientemente de cómo lo haga cada herramienta o si se desarrolla internamente, pero decir, ese es el riesgo que hay que mitigar y tenemos que ver, diseñar con todos los parámetros, todos los datos que tenemos que capturar, cuáles son las reglas para determinar si estamos frente a un posible riesgo, amenaza, etcétera, etcétera, y luego pasar a la acción, ¿no? Bueno, en fin, es toda una técnica, un método específico para diseñar eso, ¿no? ¿Okay? O sea, esto es como lo que comentaba antes por ejemplo, en la ingeniería civil, ¿vale? Estará el ingeniero eléctrico, que es el que tiene su propio método, sus conocimientos, sus habilidades para hacer que la ingeniería eléctrica, para hacer todo o sea, incorporarle dentro de lo que es el edificio que va a construir, toda esa infraestructura eléctrica que se necesita con qué características, con qué elementos, con qué tipo de cable, por dónde van a pasar, por dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo. Entonces, esto es una técnica, un método específico para lograr esto, ¿bien? Para aquellos casos, obviamente, que aplique. Luego también importante que esto, bueno, bajo una automatización con un BPMS Workflow, siempre hay que hacerlo. Entonces, ¿qué es la asignación y reasignación automática de recursos humanos? Es decir, los BPMS Workflow van asignando actividades, tareas en la bandeja de entrada a las personas, ¿ok? A los distintos participantes, ¿no? A los distintos roles. Pero ¿cómo queremos que se haga, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tiene que hacer el sistema? Por ejemplo, el que menos carga de trabajo tiene en ese momento, ¿no? Porque si, por ejemplo, una actividad lo hace un analista de riesgo, bueno, por otro lado, habrá que ver, primero de todo, si todos los analistas de riesgo están solamente en la oficina central del banco, bueno, ahí es más fácil, pero si tenemos un pool de analistas de riesgos, por ejemplo, de 10 analistas de riesgos, entonces a cuál en cada caso le tiene que llegar esa actividad de ese análisis de riesgo, de ese crédito hipotecario, por ejemplo, en particular, o de ese crédito personal o el crédito que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que menos carga de trabajo tiene, o por tipo de, o por tipo de crédito, porque a lo mejor está el analista de riesgo especialista en créditos hipotecarios, está el otro que son para préstamos, para temas, qué sé yo, agrario, agropecuarios, de no sé qué, etcétera, 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 ¿no? Y luego, ¿qué pasa si la reasignación en el caso de que esa actividad queda atascada? ¿Cómo el sistema se lo tiene que reasignar a otro? En fin.
Pero bueno, ese es apenas un ejemplo, pero hay muchas formas: delegación, escalamiento, el que menos trabajo tiene, el tipo round robin, el random allocation, el case handler, la separación de funciones o de responsabilidades, authorization, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo esto obviamente hay que diseñarlo para luego, cuando se construya el sistema, se configure el sistema, entonces se haga correctamente y se implemente correctamente, ¿no? Otra técnica súper importante también, de la que he hablado, la alineación de los procesos al plan estratégico del negocio. Entonces, bueno, esta es una técnica que, bueno, basado de haber trabajado muchos años en distintas metodologías de clase mundial, pues se desarrolló una técnica específica que fuera para esto y que fuera fácil de utilizar y fácil luego de monitorizar. Entonces, porque esto hay que irlo monitorizando. En la fase de monitorización se va monitorizando a ver cómo se está alineando los procesos, si se alinean, no se alinean, las cosas van cambiando, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una técnica que es la matriz de alineación estratégica, los indicadores tácticos y estratégicos, etcétera, etcétera. Bien, que es una técnica específica, ¿no? ¿Ok? Luego, esto es novedad, es una técnica nueva. Hemos empezado a nivel educativo a colocarlo, y en algún proyecto que hemos hecho estos 2 últimos años, a hacer este diagrama, que es el flujo de pantallas y datos, ¿no? Que antes no lo teníamos, pero esto la verdad que ha conllevado bastante beneficio, no solamente porque lo digamos nosotros, porque también nuestros clientes nos los dicen. Entonces, bueno, es una técnica donde a través de una matriz, perdón, aquí arriba se ponen las actividades de los procesos y aquí están todas las pantallas y los datos, ¿no? Y aquí entonces vemos en la transversal cómo van fluyendo todos los datos a lo largo de todo el proceso, ¿no? Entonces, esto es interesante y conlleva mucho beneficio, especialmente la parte de datos que ahora hablaré, ¿no? Por otro lado, otra novedad también, técnica de diseño avanzado de procesos hiperautomatizados. Es decir, a los procesos hay que añadirle, o se le puede añadir, un conjunto, como comenté al principio, de tecnologías, siempre dependiendo de lo que decida cada empresa, ¿no? Entonces, al final es como vemos aquí a la izquierda, como el director de orquesta, ¿no? Que está aquí. Cada, ¿cómo se llama?, instrumento de la orquesta equivaldría a una tecnología, digámoslo así, a una de las tecnologías. Entonces, el BPMS Workflow, que es de máximo beneficio, más allá del RPA, que ahora creen que el RPA es el sustituto de los BPMS de los workflows, y no es así. Entonces, es como el director de orquesta, y donde tiene obviamente una partitura. La partitura es justamente lo que construimos con la metodología, ¿vale? Esa partitura, esos procesos de manera holística, de principio a fin, cómo va tocando esa partitura, ¿ok? Hay que ejecutar el proceso de principio a fin, y en cada parte donde tienen que entrar los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los documentos, las imágenes, etcétera, etcétera. Y hablando de tecnologías, que son los distintos instrumentos, entonces ya le vamos incorporando las distintas tecnologías y software que correspondan, ¿vale? Entonces, como esto es el avance, bueno, ya teníamos hecho un avance estos 2 últimos años, pero lo hemos también perfeccionado y lo hemos incorporado ya como una técnica más formal, ¿no? Especialmente porque hay tecnologías que se, se solapan, digámoslo así, o veíamos, hay empresas que decían, bueno, pero esto lo puedo hacer con un motor de regla de negocio, o lo puedo hacer algo de inteligencia artificial, o lo puedo hacer con no sé qué y tal, ¿no? Entonces, como hay mucha confusión al respecto, ¿bien? Entonces, bueno, también dentro de ese diseño avanzado, depende de las tecnologías que sean, vamos marcando pautas, vamos poniendo recomendaciones de qué tipo de tecnología para cada caso hay que aplicar. Y también porque eso a su vez transforma el proceso. O sea, es decir, el diseño del proceso, la morfología, digámoslo así, la estructura del proceso, también cambia en muchos casos. ¿Ok?
En algunos casos no, ¿vale? Porque solamente a lo mejor es una actividad y dice, mira, esta actividad es, aquí ponemos un RPA y va a ser totalmente automática a través de un RPA o de inteligencia artificial o de lo que sea, ¿no? ¿Ok? Entonces no hay un cambio, pero en muchos casos también la forma del proceso se modifica, el diseño se modifica, ¿no? Hay que modificarlo. Entonces eso está dentro de esa técnica, ¿no? Y luego otra parte también, la parte de los datos. La parte de los datos, que bueno, nosotros obviamente lo tenemos desde el principio, ¿no? Siempre, porque es un elemento fundamental, incluso más importante que el workflow del proceso, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? Que seguimos viendo todavía que, bueno, queda como a veces como en un segundo plano o queda difuso ahí, pero ¿y quién tiene que hacer esto? ¿Y quién tiene que no sé qué tal? Entonces, luego al final se implementa, se automatizan procesos y faltan cosas, ¿vale? Entonces, hemos hecho un modelo de conceptual de datos avanzado, es decir, hay uno inicial, desde nuestra recomendación en la metodología que se empiece desde el inicio, desde la fase de disrupción, y luego se vaya incrementando a medida que vamos avanzando en un diseño inicial, un diseño avanzado, pero en ese diseño avanzado lo rematamos, ¿ok? Y entonces con todos los datos que son necesarios, siempre buscando, pues siempre nosotros buscamos esa parte holística, esa parte integral y no hacer las cosas a medias, ¿vale? Entonces, bueno, por un lado vemos aquí en la izquierda, bueno, no ponemos, no obligamos, digámoslo así, qué tipo de modelo se hace, si un tipo diagrama de entidad-relación, un diagrama de UML o tipo grupo de datos, si lo que lo realizan son gente no informática, etcétera, ¿no? Ok, aquí puede utilizarse el que está acostumbrado la empresa o el profesional, ¿vale? Entonces puede utilizar cualquiera para modelar esos datos, ¿ok? Esos datos, no esa base de datos, cuidado, para hacer esos datos. Pero aquí hay que considerar y hay que reforzar, hemos reforzado más esa parte y también con toda una serie de checklists que hay que comprobar, ¿ok? ¿Para qué? Para máximo funcionamiento y que sea preciso de los procesos, especialmente procesos que van a ser automatizados, ¿no? Con los BPMS Workflow. Máximo automatismo, lograr el máximo automatismo de los procesos pasa muchas veces y se logra por los datos, cómo diseñamos y cómo implementamos y cómo evolucionamos los datos. La trazabilidad, el control interno en la auditoría. Vemos muchas implementaciones, lo mismo que se han gastado un dineral en un BPMS Workflow y luego cuando se requiere sea para trazabilidad de lo que sea, por ejemplo, de temas de alimentos o cualquier otra trazabilidad, o para control interno y de auditorías, pues no están, faltan los datos, ¿no? Luego para el tema de los indicadores, KPI y SLAs, análisis de datos, la analítica, ¿okay? Que cada vez lo hemos visto estos últimos años, muy importante, para la gestión de calidad, para la gestión de seguridad y salud laboral, para la gestión medioambiental, para la gestión de riesgos, para las normas y políticas, para las instrucciones técnicas también que hacen falta en los procesos, ¿vale? Todo esto que son, todo eso son datos. Otra cosa es que los datos estén en base de datos, que estén en un documento, en un gestor documental. Eso simplemente es el medio en el que están esos datos, ¿ok? Pero la base son los datos, ¿vale? Por eso existe ya de hace unos cuantos años y cada vez más lo que llaman el data management. De hecho, en las grandes empresas hay personas especializadas en data management, en ver toda la data de la empresa o parte de la empresa y mantener esa gobernabilidad, toda esa arquitectura de datos, que estén todo integrado, que no haya redundancia de datos, ¿ok? Cosa que está empezando a haber peligro con las herramientas de low code y no code, ¿ok? Que eso en otro webinar ya hablaré sobre esta parte porque es súper, súper importante. Entonces, por eso, si bien ya existía el modelo de datos, porque así es como hay que abordar proyectos, sí o sí,
pero a nivel de metodología hemos puesto una técnica específica y más detallada para reforzar más esa parte de datos a un nivel más avanzado, ¿bien? Y que encaje con toda la parte, en el caso que la empresa esté llevando o haya alguien que esté haciendo el data management, ¿no? Bueno, y así más cosas, ¿eh? No, estas son las principales cosas de la metodología, novedades que he ido comentando y esas últimas novedades, como esta, por ejemplo, del modelo de datos, para ir siempre mejorando, reforzando y haciendo las cosas más holísticas y que todo vaya acompañado ahora hacia esta hiperautomatización y transformación digital. Ahora, ¿cómo se aprende la metodología y cómo se implementa la metodología, implementar para las empresas? Bueno, por otro lado, entonces tenemos un centro de estudio ya de hace muchos años que tenemos toda una malla curricular, un programa educativo con certificaciones profesionales también para la capacitación y certificación de esos arquitectos de procesos digitales y arquitectos empresariales digitales para aquellas empresas que quieran alcanzar a hacer toda una arquitectura empresarial, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un conjunto, toda esa malla curricular que tenemos, la tenemos plasmada a través de toda una serie de programas educativos, por ejemplo, la especialización profesional, que son 505 horas, la diplomatura, que son 245 horas, eh, horas online. Estoy hablando de horas online, ¿no? O de horas e-learning. La gestión, transformación digital de procesos, que se puede estudiar en varias partes, la arquitectura empresarial, la monitorización y, bueno, un curso básico de conceptos que son los fundamentos. Todo es basado en e-learning. ¿Bien? Nuestro campus e-learning ya son 14 años, este año cumplimos 14 años, también en forma semipresencial, ¿ok? Y también para cursos, obviamente, in company, sea in company e-learning. Estos dos últimos años hemos hecho muchos, incluso de empresas, aunque estaban aquí mismo en Madrid, pero lo han querido hacerlo totalmente e-learning y, bueno, semipresencial. Una parte presencial y otra parte e-learning. Por otro lado, en cuanto a la implantación, bueno, por otro lado, basado dentro de nuestro modelo de madurez, nosotros siempre hablamos de varias fases, ¿no? Para poder implementar todo esto. La fase primero de convencimiento y preparación inicial, la fase de avance, de expansión y de consolidación. La fase de convencimiento es que, bueno, como siempre, como toda cosa nueva, hay que convencer, especialmente para buscar el apoyo de la alta dirección y de otras áreas también, que otras áreas del negocio también lo vean. Entonces, ahora explicaré cómo abordamos nosotros esa fase de conocimiento, de convencimiento, perdón. Y además, es la preparación inicial del equipo de proyecto, ¿ok? Que va a abordar proyectos. Hay empresas grandes que tienen un primer proyecto, que lo llaman un primer equipo, lo llaman el equipo líder, pero luego van armando otros equipos, ¿no? La fase de avance, una vez traspasada esa fase de convencimiento y preparación inicial, pues pasamos a la fase de avance donde se abordan quizás 2 o 3 proyectos más. ¿Y para qué? Para preparar bien al equipo, tomen experiencia en la metodología, en las tecnologías, en todos los enfoques, etcétera, o preparar más de un equipo. ¿Para qué? Para estar listos para la fase de expansión. La fase de expansión es tener que la empresa tenga la capacidad, ¿ok? Al final de la fase de avance, tenga la capacidad de poder abordar, por lo menos automatizar, digitalizar y transformar por lo menos 8 o 10 procesos al año. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si vamos a un ritmo de 2 procesos al año, pues, y una empresa tiene cientos de procesos, ¿ok? Algunas pueden tener 150, 180, algunas más, otras a lo mejor pueden empezar un poquito más medianas, pueden tener unos 80, 90 procesos, o sea, son muchos procesos, entonces obviamente hay que acelerar, hay que acelerar. Esta es la fase de expansión. Y luego, bueno, una fase total de consolidación, todo esto nosotros lo tenemos que va acompañado por ese modelo de madurez, a su vez, que a medida que vamos pasando,
se va llegando, se va, digamos, escalando posiciones o niveles en el modelo de madurez, ¿no? Bueno, para la fase de convencimiento, entonces nosotros tenemos ya desde hace ya bastantes años lo que llamamos los Quick Win VPN RAD Project. La fase de convencer tiene que ser un proyecto rápido y ganador, ¿vale? Entonces, rápido pueden ser para un proceso mediano, de complejidad mediana, para una grande empresa. Puede ser, recomendamos que no sea más de 5 meses, 4 o 5 meses. Para empresas más pequeñas pueden ser incluso 2 meses o un mes y medio, ¿no? ¿Ok? Pensando que al principio todavía el equipo no tiene la suficiente experiencia como para ir muy rápido, ¿no? Para proyectos que hacemos nosotros directamente, que a veces nos dice, oye, no, hacerlo nosotros, pues a lo mejor eso, en vez de hacerlo en 2 meses, lo hacemos en un mes. Bueno, ya cuando tienes la maquinaria bien engrasada, como llaman, ok, la experiencia, la agilidad, entonces lo hace mucho más rápido, ¿no? Bien, entonces Quick Win VPN RAD Project. Bien, y luego entonces ahí convencemos en forma rápida y con muy buenos resultados. De aquí, obviamente, tenemos una guía, digámoslo así, donde hay que escoger cuál es el proceso. El primer proceso tiene que tener unas características particulares para que se pueda abordar un quick win. No puede ser cualquier proceso, ¿no? Entonces, tampoco hay que hacer aquí un diagnóstico y una consultoría, tal, no, 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 sino rápidamente con una pequeña guía, entonces se identifica, se hace un pequeño análisis, se identifica cuál sería el primer proceso candidato a hacer un quick win, ¿no? Y luego lo mismo es recomendable que en el avance también sean quick wins, ¿no? También para seguir dando también buenos resultados rápidos y ganadores, ¿no? Bien, y esto es todo entonces, de forma general, la metodología es súper amplia, tiene muchas más cosas, sería muy amplio, digamos, eh, explicarlo, pero poco a poco a través de otros webinars iré ahondando en algunas partes, especialmente en las partes más críticas de esto, de la metodología, ¿no? Pues nada, bueno, cualquier cosa, estamos a disposición en Club EPM, me podéis escribir a mí directamente y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.